Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juana Catalina Solano Vargas y hoy les voy a hablar de los ensayos de laboratorio geotécnicos para la caracterización de los suelos. Los ensayos geotécnicos de laboratorio y de campo nos permiten medir parámetros claves como la resistencia, compresibilidad, permeabilidad y deformación. Estos resultados son la base para tomar decisiones seguras y económicas en cualquier obra. Por eso hoy les voy a hablar de los ensayos de caracterización de suelos, su utilidad y los parámetros que podemos obtener de cada uno. Aparte del ensayo de corte directo, estos son los ensayos frecuentes más comunes para determinar parámetros mecánicos de suelos y rocas. El primero es el ensayo triaxial. Este es considerado el más completo en mecánica de suelos porque reproduce mejor el estado de esfuerzos que ocurre en el terreno. A diferencia del corte directo, acá podemos controlar la presión de confinamiento y medir la presión de poro, lo que nos permite trabajar con esfuerzos efectivos fundamentales en suelos saturados. Por ejemplo, en carreteras y pavimentos, este ensayo es clave para conocer la resistencia y la deformabilidad de las arcillas o limos bajo cargas de tránsito. Además, permite simular distintas condiciones, como podemos ver, con drenaje lento, que es consolidado drenado, sin drenaje es consolidado no drenado y en condiciones mixtas es no consolidado no drenado. Está también el ensayo de compresión no confinada. Este es un ensayo un poco más sencillo y rápido que el triaxial. Se aplica sobre todo en arcillas blandas y saturadas que se sostienen por su cohesión. Se somete la muestra a carga axial hasta que falla sin ningún confinamiento lateral. El resultado es la resistencia a la compresión simple, que se relaciona directamente con la resistencia al corte no drenado. Este también es muy útil para proyectos donde se requiere un diagnóstico rápido, aunque su limitación es que no se puede aplicar en suelos granulares porque se sostienen sin confinamiento. Está también los ensayos de permeabilidad. Pues como tal, la permeabilidad controla cómo el agua circula a través de los suelos, lo que influye directamente en la consolidación, presiones de poros y drenaje. Por ejemplo, en una subrasante con baja permeabilidad, el agua queda atrapada, estancada, provocando problemas de saturación y pérdida de capacidad aportante. Existen dos métodos en laboratorio: el de carga constante para suelos granulares de alta permeabilidad y el de carga variable para arcillas o limos de baja permeabilidad. En campo también se hacen pruebas de infiltración para caracterizar los estratos más profundos. También están los límites de Atterberg. Estos no nos dan directamente los parámetros de resistencia, pero sí describen la plasticidad y la compresibilidad de los suelos finos. Acá tenemos pues el límite líquido, que es el contenido de humedad en el que el suelo pasa del estado plástico al líquido. El límite plásticos, que es menor contenido de humedad para que el suelo se mantiene en comportamiento plástico. Y el índice de plasticidad, que es la diferencia entre estos dos parámetros. Acá algo que resaltar es que las arcillas con un índice de plasticidad alto tienden a hincharse y agrietarse, lo que puede dañar un pavimento. Y las arcillas de baja plasticidad se comportan de manera más estable, pero también puede perder resistencia si están saturadas. En la práctica, con solo medir el límite líquido, el límite plástico e índice de plasticidad, podemos clasificar un suelo en la carta de plasticidad de Casagrande y anticipar su comportamiento. También están los ensayos de penetración in situ. Estos son muy importantes porque nos permiten caracterizar el suelo en su condición natural sin alterar tanto la muestra. Tenemos el SPT, que es el Standard Penetration Test. Este es el más usado en Colombia y Latinoamérica. Consiste en contar los números de golpes necesarios para hincar un muestreador estándar. Aunque es un ensayo empírico, está vinculado a correlaciones muy utilizadas en diseños de cimentaciones. También está el CPT,
que es el Cone Penetration Test. Este es un poco más avanzado, registra resistencia de punta y fricción lateral de manera continua, lo que nos da un perfil detallado de capas y propiedades del suelo. Y por último está el DMT, que es el Dilatometer Test, midiendo rigidez y resistencia lateral. Es un complemento del CPT. Estos ensayos son básicos para proyectos viales porque nos ayudan a identificar zonas blandas o suelos débiles en el trazo de una carretera. Y ya como tal está el ensayo de consolidación. Pues busca como la medición de deformaciones verticales en suelos cohesivos bajo cargas incremental sostenida. Determina parámetros de consolidación primaria y secundaria. Los parámetros son el coeficiente de consolidación, índice de compresión, presión de preconsolidación y relación de sobreconsolidación. Bueno, el ensayo de consolidación unidimensional, este es esencial para arcillas blandas y suelos compresibles. Nos dice cuánto se va a asentar un terreno bajo una carga, como la de un terraplén o un pavimento. Como tal, la importancia de esta en que la consolidación no ocurre inmediatamente, sino a lo largo del tiempo, mientras se disipa el agua en los poros. Con este ensayo podemos estimar no solo el asentamiento total, sino también el tiempo que tomará alcanzarse. Esto pues es clave para planificar obras viales, porque un mal cálculo puede llevar a un hundimiento diferidos en la vía. El proceso de consolidación en el ensayo, pues primero es la aplicación de la carga, respuestas inicial, disipación y consolidación y registro de datos. Acá como tal ya vamos a hablar de los parámetros derivados del ensayo de consolidación. Acá está el coeficiente de compresibilidad. Este mide cuánto cambia el volumen del suelo por un incremento de presión. Un suelo con coeficiente de compresibilidad muy alto son asentamientos grandes. Acá podemos ver la fórmula donde es el coeficiente de compresibilidad es el cambio en índice de vacíos sobre 1 más el índice de vacíos inicial por el incremento de esfuerzos efectivos. También está el coeficiente de consolidación secundaria. Este mide la deformación que ocurre después de la consolidación primaria, asociado como al reacomodo de las partículas. Es importante en suelos orgánicos o arcillas blandas que siguen asentándose en el tiempo. La importancia pues es esencial para prever asentamientos a largo plazo que pueden persistir durante años o décadas después de la construcción. Como tal, ahí podemos ver también la ecuación, que es el cambio en índices de vacíos sobre el logaritmo de T2 menos el logaritmo de T1. Está también la relación de sobreconsolidación. Como tal nos dice si el suelo ya estuvo sometido en el pasado a mayores esfuerzos. Entonces, un suelo sobreconsolidado tiende a ser mayor a 1 y suele ser más rígido y menos compresible. Acá podemos ver la fórmula. Entonces es la relación entre el esfuerzo máximo que el suelo experimentó en el pasado y el esfuerzo efectivo actual. Un OCR igual a 1 es un suelo normalmente consolidado y un OCR mayor a 1 es un suelo sobreconsolidado. Acá el esfuerzo de preconsolidación, pues es el esfuerzo máximo que soportó en el pasado. Es esencial porque marca el límite a partir del cual el suelo empieza a asentarse mucho más rápido. Se hace por medio de identificación en curvas. Se identifica la curva como el punto donde se produce un cambio notable en la pendiente de la curva del asentamiento versus la presión.
Pues como ya había dicho antes, fundamental para clasificar el estado tensional del suelo y diseñar cimentaciones seguras que no excedan este umbral crítico. La interpretación práctica de los parámetros. Entonces, para el coeficiente de compresibilidad, este permite predecir asentamientos inmediatos bajo cargas específicas, valores típicos, van desde 0.1 para arcillas duras hasta 3.4 metros cuadrados para arcillas muy blandas. La consolidación secundaria anticipa asentamientos diferidos que continúan años después de la construcción. El OCR o preconsolidación revelan la historia tensional del suelo y su resistencia inherente, indicando si el suelo puede soportar cargas adicionales sin asentamientos excesivos. Y por último, el diseño estructural. Estos parámetros integrados permiten diseñar estructuras que minimicen riesgos de asentamientos excesivos y optimicen la seguridad estructural. Acá tenemos la visualización de la curva típica de la consolidación unidimensional. Acá en el eje Y pues representa el asentamiento acumulado o la relación de vacíos, mostrando la reducción progresiva del volumen del suelo. En el eje X muestra el logaritmo del tiempo, permitiendo visualizar tanto la fase de consolidación primaria como la secundaria en una sola gráfica. Y las fases identificables se distinguen claramente las fases primarias rápida y secundaria lenta, así como el punto crítico de preconsolidación donde cambia la pendiente. Bueno, ya como conclusión, tenemos que todos estos ensayos tienen una aplicación directa. Nos permiten pues anticipar problemas de capacidad portante, drenaje, deformaciones de la subrasante. Por ejemplo, una arcilla blanda requiere un tratamiento antes de recibir una capa de rodadura, ya que de lo contrario se generan asentamientos diferidos y fisuras en el pavimento como tal. Entonces, las conclusiones que llegué a ver es que la caracterización mecánica de los suelos es fundamental en ingeniería civil porque de ella depende el éxito de cimentaciones, terraplenes y pavimentos. También que los ensayos de laboratorio y de campo son complementarios, mientras que el triaxial, la consolidación nos dan parámetros detallados. Pruebas como el SPT y CPT permiten obtener perfiles rápidos y prácticos in situ. También el ensayo de consolidación unidimensional es clave en arcillas blandas, ya que permite predecir asentamientos primarios y secundarios, así como el tiempo que ocurrirán. En proyectos viales y de pavimentos, una mala caracterización del suelo puede llevar a fallas prematuras como grietas, asentamientos diferidos y pérdidas de capacidad estructural. Con esto podemos decir, ya para cerrar, que los ensayos geotécnicos nos permiten transformar un material natural, como el suelo, en un insumo confiable para la ingeniería. Solo conociendo bien sus propiedades podemos diseñar vías y pavimentos que resistan el tiempo, el clima y el tránsito. Muchas gracias por su atención.